Maite, Julián y Daniel. A Maite la veo por ahí, a Julián lo tengo aquí delante y Daniel. Adelante, un aplauso, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues como comentamos, la primera mesa redonda va a ser de inteligencia artificial y business intelligence. Tenemos, como acabamos de decir, pues 3 invitados que es un honor tener aquí. Daniel Beito, Julián Bolinches y Maite Bacete. Y lo que vamos a hacer es que os voy a lanzar unos pequeños retos en forma de preguntas y os voy a invitar en que cuando os esté lanzando el reto para responder, pues también habléis un poquito de vuestra empresa, ¿vale? No tengáis reparo en dar un toquito de atención a los invitados para que puedan entender el impacto que estáis teniendo vosotros, sobre todo a nivel regional, ¿no? A nivel Comunidad Valenciana. Porque en vuestros 3 casos, ahora lo van a ver con las preguntas que vamos a lanzar, creo que es impresionante, ¿vale? lo que estáis haciendo. De hecho, voy a empezar por Julián, que te tengo aquí más cerca. IBM, o sea, una empresa con más de un siglo de historia proporcionando tecnología del más alto nivel a las empresas. ¿Qué fases tiene esta transformación digital de inteligencia artificial que se está llevando a cabo a día de hoy, que la sabéis mejor que nadie? ¿Y qué consejos daríais a una empresa que está todavía en una primera fase de implementación? Vale, pues gracias Juan y gracias a todos por la oportunidad. Bueno, con respecto a IBM, ¿no? O a la inteligencia artificial o a esta transformación digital, yo creo que hay 2 vertientes. No sé si tenemos tiempo de respuesta o nos vas moderando, ¿no? Adelante, Julián. Que como adelante. esto puede dar... A ver, yo creo que, por un lado, como dices, ¿no? Son cómo aplicamos todo internamente en las compañías, ¿no? Pues dentro de IBM, la inteligencia artificial se ha aplicado a la experiencia de empleado, se ha aplicado a poder tener predicciones de resultados mucho más seguras, mucho más fiables. Hay numerosos casos de uso que proporcionan una mejora continua a las compañías, ¿vale? Y por lo tanto, pues oye, pues es una ayuda y es una tecnología que aporta valor. La segunda vertiente es cómo ese valor tú lo puedes aplicar en tu compañía, pero también puedes tenerlo como un nuevo modelo de negocio. Es decir, imaginémonos, ¿no? Pues IBM desarrolla pues un chatbot, que al final es una inteligencia artificial, interno para resolver dudas de empleados. Ese chatbot se puede vender a otros clientes, ¿no? Se puede monetizar ese concepto de inteligencia artificial. El resumen es, ¿cómo abordarlo? Pues lo primero es abordarlo poco a poco, porque el que no haya empezado el camino, esto es un camino complicado, no es fácil. Es decir, yo veo gente muy joven, pero no sé si la gente recuerda la película de Terminator 2, el ordenador este que hace la guerra mundial. Eso no existe, ¿vale? No existe, ¿no? Es decir, eso es muy difícil. Y es verdad que para que puedan aprender los sistemas y que puedan proporcionar el valor, hay que ir poco a poco reconociendo casos de uso, identificando esos casos de uso y poniéndolos en marcha, ¿no? Y eso sería la recomendación a las empresas que están empezando. Y finalmente, que para mí yo creo que el principal objetivo para cualquier empresa tiene que ser que la inteligencia artificial pueda dotar de nuevos modelos de negocio. Eso es lo fundamental. Y el ejemplo de Daxa, sin conocer el detalle, pero la plataforma está en 90 países, que os da información analítica de mercados. Al final sería un ejemplo, no sé si aplicáis inteligencia artificial o no, pero es un ejemplo de toma de datos, análisis y poder tener un caso de uso que para vosotros es clave, ¿no? Las tendencias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que irían en esas líneas, ¿no? Interno y generación de negocio, modelos para otros clientes. Pues muchísimas gracias, Julián. De hecho, creo que acabas de dar a los asistentes un repaso muy rápido. Un siglo de historia, no es fácil condensar esa información. Vale, pues en segundo lugar, Maite, muchas gracias por acompañarnos. Maite, por un lado, soy director en MaxLinear y por otro lado, líder del Valencia Silicon Cluster, que ahora mismo es un tema candente, un tema importante.
te lanzo una pregunta también a ti. Quiero preguntarte por el Silicon Cluster, ¿vale? Como líder de Valencia Silicon Cluster, ¿qué iniciativas estáis llevando a cabo desde el clúster para dinamizar este sector tan clave ahora mismo en la Comunidad Valenciana y qué impacto crees que va a tener la aprobación del PERTE de los semiconductores en nuestra región? Por un lado, para aquellos que no conozcáis el Valencia Silicon Cluster, que bueno, pues se ha empezado a mover este año y es bastante novedoso y potenciado por todo el tema del PERTE de los chips, bueno, pues nos dimos cuenta que al final en la Comunidad Valenciana había una singularidad muy importante, que es que hay 4 empresas de microelectrónica y 3 de fotónica punteras a nivel mundial y que se daba la casualidad de que estaban en la Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces, hasta entonces habíamos ido cada uno por nuestra cuenta y no se nos conocía demasiado porque precisamente pues, por esa particularidad de que los clientes al final no están tanto en España sino en todo el mundo y dijimos, ostras, aquí hay que hacer algo, ¿no? Y más con todo el tema del PERTE de los chips. Entonces decidimos poner en marcha esta asociación, el Valencia Silicon Cluster, que lo que pretende es, por un lado, dar a conocer la singularidad de este sector, que era un sector olvidado en los últimos 20 años en España. Hace 20 años se investigaba mucho y se invertía mucho, incluso desde las autoridades a nivel nacional, regional, en este tipo de empresas y se dejó de apostar por estas empresas, ¿no? Durante un tiempo y casi ha venido más causado o por spin-offs de la UPV, que es el caso de las empresas de fotónica, o porque multinacionales de primer nivel se han interesado por los ingenieros que había aquí. En nuestro caso, por ejemplo, muchos de vosotros no conoceréis a lo mejor, pero si os suena una empresa que se llamaba DS2, pues el equipo que ahora forma parte de MaxLinear nació de esta empresa. Era una empresa fundada por un doctor, Jorge Velasco, en el 98, un doctor en telecomunicaciones que se lanzó a montar la locura de montar una empresa de microelectrónica en España. La montó en el 98 y en el 2010, con toda la crisis, pues finalmente la vendió los activos a Marvell, a una multinacional americana, que si os va sonando por la prensa y demás, es una fabless, que lo que significa es que diseña pero subcontrata la fabricación a terceros y luego comercializa los chips. Y Marvell nos adquirió en el 2010 y luego en el 2017 vendió la unidad de negocio a la que pertenecíamos en Marvell a MaxLinear, que es otra multinacional de primer nivel en diseño de chips de telecomunicaciones en este caso. Entonces, bueno, todo esto un poco para daros unas pinceladas de la particularidad, además de MaxLinear en Valencia, está también Analog Devices, está Bosch y está Austria Microsystems, o sea, tenemos 4 multinacionales punteras en microelectrónica y lo que hemos hecho es crear este clúster para, por un lado, darnos a conocer, dar a conocer el sector, generar iniciativas que a todos nos interesa de potenciar este ecosistema, no solo pues, de atraer inversión a España y a Valencia particularmente, de otras multinacionales que puedan ver, oye, qué interesante y cuánto talento hay ahí, es un sitio donde interesa hacer inversión. Por otro lado, ver también qué tipo de fábricas, habréis oído mucho el tema del PERTE, que quieren montar foundries. Nosotros desde el Valencia Silicon Cluster creemos que tenemos que ir un poco paso a paso y creemos que es más realista hacer otro tipo de fábricas que sean otra parte de la cadena de producción, que la foundry puede llegar pero con el tiempo. Y por otro lado, uno de nuestros objetivos también es fomentar la formación específica en las disciplinas que necesitamos en este sector. Me imagino que el 100% de las empresas que están aquí estaban sufriendo el tema del talento. Pues imaginaros una empresa como la nuestra, que la formación que requiere es muy específica en diseño de microelectrónica, en sistemas embebidos, y pues la mayoría de gente que sale de la universidad sale con formación más, digamos, más amplia y no tan específica, ¿no? Tanto de la gente de informática, los perfiles de teleco o los perfiles de electrónica, que son un poco los que nosotros buscamos. Entonces, un poco son esos temas, ¿no? El ecosistema, la formación y el potenciar pues, que otras inversiones vengan aquí en este campo. Muchísimas gracias, Maite. Impacta ver el nivel de tecnología que hay ahora mismo en Valencia, que hablamos mucho, ¿no?, de Silicon Valley y escuchamos hablar de Taiwán, pero escuchar esto de Valencia, vamos, hace 5, 10, 15 años, pues se nos hacía extraño, muchos, ¿no? Entonces, impacta mucho escucharlo. Gracias. Daniel, General Manager Operation en Bicarbe, ahora te voy a preguntar a ti. Muy bien. Por tu parte, Daniel,
para poder aplicar inteligencia de negocio, un primer paso es digitalizarnos, ¿no? Digitalizar la información a la que tenemos en la empresa. Siendo que, bueno, Bicarbe está en un sector, el mobiliario de oficina, un sector que tradicionalmente no ha sido el más innovador, no ha sido el que más ha estado al día. Vosotros estáis siendo punta de lanza, os estáis digitalizando muy bien. En vuestro caso sé que incluso estáis utilizando ya bots y otras tecnologías. ¿Cómo las estáis utilizando y en qué momento os disteis cuenta que era necesario dar este primer paso y cuáles fueron esos primeros pasos? Muy bien, pues a ver, por ejemplo, los bots que has comentado los estamos utilizando para reducir la carga administrativa de muchos procesos repetitivos que se suceden a lo largo de toda la cadena de operaciones y concretamente, por ejemplo, pues los utilizamos en registro de pedidos o en etiquetado o en expedición, siempre tratando de bueno, pues hacerle la vida más fácil, ¿no? al empleado que tradicionalmente tiene que afrontar esos procesos repetitivos que si siguen así difícilmente serán escalables y bueno, y el bot también nos ayuda a eliminar riesgo de cometer errores. No es sencillo, no es sencillo porque bueno, pues no siempre es fácil encontrar patrones lógicos de que la tarea repetitiva sea siempre la misma, pero bueno, vamos encontrando espacios donde aplicar esos bots. Un caso muy concreto es, por ejemplo, el registro de pedidos, ¿no? En nuestro caso, pero vamos, creo que es generalizado el sector del mueble, es un sector muy atomizado en el que puedes llegar a hacer mucha cifra, pero con muchos clientes, ¿no? Entonces, cada cliente te envía los pedidos en el formato que se le ocurra. Son clientes muy pequeñitos, entonces la mayoría de los pedidos entran con un mail. Entonces, es difícil, ¿no? Para un bot leer todo eso. Afortunadamente, pues tenemos ahora mismo un buen cliente que por otra parte, bueno, pues es la empresa matriz de Bicarbe, que es el grupo Steelcase, es la empresa más grande del mundo de mobiliario. Hablamos de 2.700 millones de dólares y bueno, esto representa más o menos el 50% de los pedidos que nos pasan, ¿no? Entonces, esto nos ha permitido pues, desarrollar un bot que registra automáticamente los pedidos en el sistema. Muy interesante porque a menudo escuchamos hablar de tecnología, incluso pues, estamos hablando de inteligencia artificial, chips, semiconductores, pero a veces a las empresas se nos escapa, ¿no? el uso aplicado real de esta tecnología. Entonces, muchas gracias, Daniel, por compartir un caso de uso real, que a veces es lo que necesitamos para aterrizarlo. Vuelvo contigo, Julián. ¿Qué papel tiene el Business Intelligence en IBM y hasta dónde creéis que se puede llegar con ello? Me gusta lanzarte preguntas fáciles. A ver, IBM es una empresa mastodóntica, ¿no? O sea, se aplica el Business Intelligence, imagínate, ¿no? O sea, nosotros tenemos todo es al final en términos globales y bueno, luego cada país pues también tiene pues su localización, etcétera, ¿no? Entonces, el tener una capa pues en nuestros sistemas internos analítica que te dé información en tiempo real, que sea capaz porque nos olvidamos que para que funcionen estas tecnologías, ¿no? Bots, inteligencia artificial, necesitas los datos, ¿no? Necesitas cogerlos, necesitas estructurarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros es fundamental. Tenemos sistemas muy avanzados, también tenemos cuchillo de palo, ¿vale? ¿Por qué no decirlo? Como todo el mundo, pero es verdad que sí que, sobre todo a nivel de consolidación financiera, de reporte financiero, de reporte estatutario, lo que es la analítica avanzada en un entorno tan complejo es fundamental y no se podría continuar un camino transformacional a día de hoy o no se podría tener una velocidad determinada con respecto a tus competidores si no tienes una analítica avanzada en tiempo real, ¿vale? Sobre todo en estructuras muy complejas, ¿no? Vuelvo al ejemplo de DAXA, me gusta mucho, pero claro, la consolidación de las 6 DAXAs, ¿no? En el One DAXA, pues es un ejemplo muy claro, ¿no? Pues, sería muy complicado seguir reportando con algo tan disgregado, ¿no? Pues es un ejemplo también
real. La analítica avanzada es fundamental para poder consolidar en todos los estamentos de la empresa, ya no solo en el financiero, que es el ejemplo que he puesto, pero ya en tema de recursos humanos, en tema de talento, necesitas tener una analítica consolidada en tiempo real. En tiempo real. Gran reto. Muchas gracias, Julián. Pues, Maite, inteligencia artificial. Como soy director en MaxLinear, la inteligencia artificial puede ayudar a diseñar circuitos integrados, semiconductores, chips, puede. Y, en segundo lugar, ¿vosotros lo estáis aplicando o lo vais a aplicar a medio y largo plazo? La verdad es que he tenido que preguntar esto a los ingenieros de diseño porque sí que había oído que estaban empezándolo a utilizar y, en efecto, sí que me han confirmado que se está utilizando ya. Para que os hagáis una idea, nosotros tenemos un equipo aquí en Valencia que hace el diseño del sistema de comunicación de los chips. En Valencia estamos participando en diseño de chips punteros en Wi-Fi, en 5G, históricamente hemos participado en GHN y en MoCA. Entonces, me han confirmado que el equipo que hace el diseño del sistema de comunicación está ya utilizando inteligencia artificial para modelar esos sistemas de comunicación y los use cases que hablábamos, que antes se hacían pues, a partir de pues, algoritmos, de la forma clásica de algoritmos analíticos y demás. Ahora ya estamos incorporando inteligencia artificial para ese diseño. Es más, por poner un ejemplo, en las partes en el diseño de los sistemas de Wi-Fi, dentro de los access points ya se está utilizando inteligencia artificial para lo que se llama el scheduler, que es el que cuando llegan los datos pues gestiona, ¿no?, cómo se van a comunicar o la prioridad que se le van a dar a esos datos, y se está incorporando la inteligencia artificial para esta parte, ¿no? Entonces, creo que hay mucho por hacer todavía, son las primeras, en nuestro caso al menos es de las primeras cosas que se está haciendo y parece que es bastante puntero en la forma de diseñar los chips, cómo lo estamos aplicando, ¿no?, en MaxLinear. Súper interesante, súper interesante. Voy a rescatar lo que acaba de decir Julián, ¿vale?, de cómo necesitamos captar estos datos y estructurarlos a la hora de luego aplicarlos. Y va para ti la segunda pregunta, Daniel. De hecho, voy a leer una definición, ¿vale?, de un informe de IBM, ¿vale? El Business Intelligence es una gama de soluciones tecnológicas que ayudan a las empresas a analizar, visualizar, comunicar y compartir su información, ¿vale? Siendo que en Bicarbe la información relativa a vuestro producto es el core, es la piedra angular del negocio, ¿qué medidas estáis adoptando para visualizar, compartir y comunicar la información de forma interna y externa en Bicarbe? Muy bien, pues muchas. A ver, ¿por dónde empezar? Hace más de 10 años nosotros ya visitábamos estudios de arquitectura, grandes estudios de arquitectura de interiores, que son los que prescriben nuestro producto y otros materiales y productos de decoración para grandes proyectos, fundamentalmente de oficinas, productos de grandes corporaciones como Google, Facebook, Twitter. Todas las tecnológicas. Realmente hemos tenido el placer, la oportunidad y el placer, claro, de suministrar parte de nuestros muebles para amueblar sus headquarters. Entonces, estos grandes estudios de arquitectura desde hace ya 10 años trabajan con archivos de producto, ¿no? Entonces, en formato 2D, formato 3D, luego, cada uno de ellos en 1000 formatos, porque el mismo archivo funciona en unas plataformas sí y en otras no. Entonces, esto ha requerido de una gran inversión, pero ha sido la mejor forma de compartir esta información de puertas afuera, porque en estos archivos inteligentes va todo, va el producto, van sus cotas, van sus opciones de acabado, su precio, su descripción, va absolutamente todo, ¿no? Entonces, la cantidad de trabajo que les ahorras a ellos al realizar esa labor de prescripción es bastante grande, ¿no? Y esa es una parte importante. La otra parte importante fue un proyecto de inbound marketing, por ejemplo, que empezamos hace 3 años. Esto fue justo antes de la pandemia y entonces aprovechamos el confinamiento para aprenderlo e implementarlo.
Y bueno, desarrollamos una plataforma bastante ambiciosa sobre un CRM que incorporamos. Entonces, ese CRM se nutría de unos inputs que nos proporcionaban tanto las redes sociales genéricas como unas plataformas especializadas del sector en el que profesionales como estos arquitectos de interiores pues pueden navegar, pueden circular, pueden realizar sus propios proyectos. Entonces, esto generaba unos traqueos de información que acababan aterrizando en el CRM, ¿no? Entonces, bueno, estos son dos ejemplos de todo lo que hemos hecho desde entonces, ¿no? En ese intento de compartir información hacia afuera. Hacia adentro tenemos otras iniciativas, pero ya son diferentes. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, lo que decía Julián, ¿no? Necesitamos datos para poder aplicarles inteligencia. Si no hay datos, si no los captamos, si no los estructuramos, no hay forma, ¿vale?, de que podamos aplicarle esta inteligencia. Voy a volver a ti, Julián, para la siguiente pregunta. Hoy estamos hablando ya no solo de tecnología innovadora, no estamos hablando solo de inteligencia artificial y business intelligence, sino incluso la aplicación, ¿no?, en las empresas. Y aquí entran en juego las personas. Entonces, en el caso de IBM, con la enorme experiencia que tenéis, ¿qué impacto está teniendo a nivel trabajador, ¿vale?, y en las empresas la aplicación de estas nuevas tecnologías? A ver, ya no solo a nivel trabajador, sino persona, ¿no? Me centro un poco en persona. Yo creo que, a ver, tenemos que entender que la inteligencia artificial ya está comoditizada, es decir, nosotros creo que casi todo el mundo tendrá una Alexa o un Google, lo que sea, un Apple, es decir, la tenemos en casa, ¿no? Y tú le preguntas y te responde y eso es una inteligencia artificial. O en el móvil, ¿no? Pues oye, le preguntas, o si estamos en Teams te ofrece la respuesta, es decir, eso son ya a nivel persona, ya estamos iteracionando prácticamente diariamente, ¿vale? Con el móvil ya casi por voz todo, ¿eh? Y es para preguntar cosas de Internet, ¿no? Y hay que recordar que el móvil era para llamar por teléfono, pero bueno, ahora es una inteligencia artificial que llevamos en el bolsillo, ¿no? Es así, es así. Entonces, eso facilita la iteración en las empresas de los empleados con lo que proponga las empresas a nivel de transformación aplicando inteligencia artificial. Sí que es verdad que hay un cambio, y es importante recalcarlo, de las nuevas generaciones. Hay una adopción mucho más rápida, ¿vale?, tecnológicamente hablando, pero la mayoría de empleados que puedan ahora preguntar, ponía antes el ejemplo de recursos humanos, ¿no?, dudas que tengas sobre tu nómina, dudas que tengas sobre los cursos de formación, dudas que tengas, ahora lo puedes hacer con una inteligencia artificial. El proceso es mucho más ágil, es mucho más rápido, tienes información en tiempo real. Tienes que haber alimentado eso, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de experiencia personal, ya no somos conscientes de cómo la inteligencia artificial está metida en nuestras vidas, está metida hasta los zapatos. Pero como empleados, la experiencia como empleado es mucho mejor que tener que esperarte a que en recursos humanos te vayan a atender o tener que tener tiempos de espera innecesarios, ¿no? Hablaba Daniel, ¿no?, de la eficiencia con los bots en ciertos aspectos. Combinar inteligencia artificial con esos bots para pedir un formulario o para pedir lo que sea es una mejora continua que también es otro valor para el empleado, ¿no? En definitiva, independientemente de la generación y de la facilidad de adopción tecnológica, donde se esté aplicando la inteligencia artificial, tanto en el mundo fuera de la empresa como para el empleado, es una experiencia de valor, sin ningún tipo de dudas. Y vuelvo a la primera pregunta, que soy un poco pesado, pero si esa experiencia de valor interna de la empresa la podemos vender a los clientes, entonces ya monetizamos ese valor y cerramos el círculo, ¿vale? Pero la cuestión está que es sin duda necesaria y aporta valor y agilidad al empleado y a la empresa. Y un poco en línea de lo que has comentado antes, ¿no? Terminator, Skynet. ¿Qué le dirías a las personas que tienen este miedo, ¿no?, de que la inteligencia artificial llegue a convertirse en eso? Yo le diría dos cosas. Lo primero, o sea, a día de hoy
no sé, mi hijo de 7 años, acaba de cumplir 8, no sé qué va a trabajar, él no sé qué va a trabajar. Por lo tanto, estamos ante un entorno en el que esas tecnologías lo que están haciendo es facilitar otros modelos de trabajo, otros modelos de negocio. Por lo tanto, miedo no. Es decir, yo sí que creo que los cambios tecnológicos al final tienen más beneficio que detrimento, ¿no? Pero el ejemplo más claro, yo siempre pongo 2 ejemplos, ¿no? El primero, correos, ¿no? Correos, pues ahora se envían menos cartas, se envía todo por email, ¿no? Y, oye, tampoco ha pasado, pues oye, sí que ha afectado pues a los carteros, ha afectado a una línea de trabajo, pero también, no sé si se conoce, pero los carteros también ahora están haciendo otras funciones, que van a visitar a personas de la tercera edad, hacen otras funciones, es decir, reinventar los trabajos sin miedo a que la tecnología pueda ser un eliminador. ¿Es un cambiador? Sí, vale, sí, genera cambios. Pero, por ejemplo, Lego, ¿no? Lego, yo hacía los Legos a mano y ahora mi hijo ve películas de Lego, que el juguete se lo venden digitalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, pues Lego pues igual ha tenido que hacer menos producción, pero también ha tenido que contratar diseñadores de películas, etcétera. Es decir, miedo no. Hay que reinventarse, adaptarse y sobre todo pensar en que si no lo haces, otro lo va a hacer, eso seguro. Y por terminar, lo que sí que hay que tener miedo miedo entre comillas, en estas nuevas tecnologías, son temas de seguridad. Hay suplantaciones de inteligencias artificiales, hay temas, puede haber ciberataques a plantas de producción donde te bloqueen los robots o te bloqueen los conveyors. Es decir, ahí sí que hay que tener mucha precaución, miedo no, pero sí que cautela. A la tecnología en sí misma, no. Una muy buena manera de mejorar la seguridad es conocer la tecnología. Entonces, muchas gracias por esta información, Julián. Y hablando de temas de seguridad, Maite, ahora mismo te encuentras liderando una iniciativa, la de los semiconductores, que está en el epicentro de todas las miradas a nivel mundial y la preocupación de muchos sectores, incluso gobiernos estratégicos, ¿vale? ¿Representa la disponibilidad de semiconductores ahora mismo una amenaza real que nos tenga que preocupar? ¿Y podríamos de alguna forma transformar en la Comunidad Valenciana esta amenaza en una oportunidad? A ver, yo pienso que el riesgo es más un riesgo político que de capacidad de producción. Yo estoy segura que esa capacidad de producción se va a ir aumentando y hay muchas iniciativas para ello, ¿no? No solo en España, a nivel europeo, a nivel en Estados Unidos y en India, en muchos otros países, en Corea, para aumentar instalar fábricas también en otros países. El tema ha venido causado principalmente porque ha habido una concentración muy alta de esas capacidades de fabricación en China y en Taiwán. Y entonces la dependencia que tenemos ahora mismo es elevada y lo que se están haciendo es medidas para paliar esa situación. Desde luego va a llevar un tiempo y vamos a tener que convivir con esta situación porque no son fábricas que se pongan en marcha de la noche a la mañana, ¿no? En Estados Unidos se dejó de producir y ahora hay acuerdos con empresas de primer nivel para hacer fábricas allí. Y en Europa también se han conseguido acuerdos para que se instale alguna foundry y se están ultimando detalles para alguna otra en instalarse en Europa. Para nosotros, como el Valencia Silicon Cluster, desde luego que esto es una oportunidad única. Como os decía, se había dejado de destinar fondos e inversiones a este sector de hace muchos años. Y entonces sí que creemos que, desde luego, esto va a ser la mejor forma para potenciar el sector, para hacer crecer las empresas existentes, para llamar a otras empresas a que vengan e inviertan aquí, porque se ha demostrado que el trabajo que sale de las empresas que actualmente estamos instaladas aquí es de primer nivel y estamos haciendo proyectos muy punteros en las tecnologías más avanzadas, ¿no? Si os suena que la tecnología más avanzada que hay ahora mismo en el mundo es a 5 nanómetros y en Valencia, en MaxLinear, hemos diseñado chips, colaborado en diseñar chips en esta tecnología, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea de que, ostras, es que lo que se está haciendo es de primer nivel. Y creemos que sí, que toda la iniciativa del PERTE de los chips, vamos,
si no ayuda, mal se estarán haciendo las cosas, porque con tantos fondos que se han anunciado, lo que hay que hacer es diseñar esos, bueno, pues ya hemos oído, ¿no?, de cómo han ido otros PERTEs, lo que hay que hacer, y estamos en ello y estamos colaborando mucho con el comisionado que ha sido asignado para definir cómo va a ser este PERTE, para que sean realistas, vean lo que hay y que realmente se destinen de forma adecuada y que las cláusulas o las normas que se pongan alrededor del PERTE sean lo más adecuadas posibles para hacer potenciar este sector, ¿no? ¿Y qué más podríais necesitar del ecosistema, universidades, instituciones, para que esto siguiera adelante? Pues lo que estamos trabajando mucho es precisamente en lo que os decía, en formaciones específicas, empezando por... El año pasado, por ejemplo, nosotros formamos el aula de microelectrónica en la UPV para que las 4 empresas que os decía de microelectrónica potenciar formaciones específicas en las disciplinas que necesitamos para nuestro sector. Esto lo queremos llevar a otro nivel. El siguiente paso sería hacer un máster más específico en microelectrónica, fotónica, sistemas embebidos, y que eso acabe siendo diferentes másters porque va a haber un crecimiento que absorba el talento que salga de esas iniciativas. Y un poco pues terminar siendo como el centro de excelencia en Valencia, ¿no?, relativo a la microelectrónica, porque están las mimbres para poderlo ser. Entonces, si hacemos crecer eso, desde luego podemos ser un centro de excelencia relevante a nivel europeo y mundial. A nivel europeo y nacional, ¿qué lugar representaría ahora mismo Valencia en este sector? A nivel europeo, bueno, pues lo que os decía, al final son empresas de primer nivel. Estamos hablando de Austria Microsystems, que tiene la sede en Austria, en Graz, tiene un centro aquí. Bosch ha empezado a trabajar también con un grupo en microelectrónica. Analog Devices y nosotros tenemos cada uno un centro de diseño de unas 130 personas, que ya empieza a ser un número importante. Para que os hagáis una idea, estos chips, para diseñar un chip actual, puede requerir 200 o 300 personas trabajando en el proyecto. Lo que queremos es llevar estas empresas a ese nivel, ¿no?, de ese tamaño, para que podamos, o sea, nuestra visión es llegar a hacer chips casi solamente con los equipos que hay aquí, para que podamos poner la bandera y decir, ostras, es que en España esta tecnología ha sido, o sea, ojalá el Wi-Fi 8 o 9 se desarrolle en España solo con talento español. Eso sería un granito, ¿no? Ojalá. Muchas gracias, Maite. Bueno, pues Daniel, vamos otra vez a ver si conseguimos sacar retos aplicados a la empresa, en un caso real en empresa. ¿Cuál es el siguiente reto que tenéis ahora mismo por delante y qué otros retos ligados a tecnología y digitalización pensáis que vais a tener a medio plazo por delante? Pues mira, ahora mismo estamos desarrollando un portal de profesionales dentro de la propia web, que es más exclusivo, con unos contenidos más seleccionados para aquellos clientes más importantes. Y bueno, todo ese ecosistema de contenidos que estamos desarrollando va a pivotar en torno a un PIM, que bueno, no deja de ser como un repositorio único de información, en el que bueno, pues, va a ser como un depósito fiable en el que vamos a poder depositar toda la información, ya sea gráfica, de texto, precios, medidas del producto, etcétera, una sola vez y de manera controlada, y a partir de entonces, cuando le queramos dar al Go Live, pues directamente podrá ser recogido en el ERP de la empresa, en la web de la empresa, en la tarifa de precios de los mejores clientes, eliminando completamente los errores que habitualmente suelen generarse cuando pretendes hacer lo mismo varias veces en distintos formatos, ¿no? Entonces, esto ya es inminente y esperamos que vea la luz en un máximo de 5 meses, ¿no? Y a medio plazo, pues bueno, le tenemos que meter mano al tema de las operaciones, ¿no? Es decir, tenemos ahora mismo un ERP, pero bueno, como os he dicho antes, desde hace un año y poquitos días fuimos adquiridos por Steelcase, ahora pertenecemos al grupo Steelcase y evidentemente ellos tienen una política
digitalización y de IT muy marcada, muy estandarizada, que evidentemente expanden a todas sus participadas y, bueno, pues con unas políticas, unas metodologías y unas herramientas completamente definidas, mucho más rigurosas que las que teníamos hasta ahora, no solamente en términos de seguridad, sino también en el tema de toda la recogida de datos operacionales de la empresa, y esto se va a hacer a través de SAP S4. Entonces, es el reto que nos espera en los próximos 24 meses. Y para conseguir este Business Intelligence, que necesitamos tener pues, la información estructurada, aquí, Daniel, nos tenemos que deshacer de los Excel, ¿no? Que es como la herramienta... Sí, claro. Aquí, a la mínima que te descuidas, crecen Excels como setas y cada uno crea las Excel como le parece y luego consolida la información, ¿no? Entonces, este es el mayor hándicap que yo diría que tenemos todas las empresas a fecha de hoy, ¿no? A mí me gustó mucho una frase que dijo un ingeniero industrial que creo que lideró un curso al que asistí, en el que aprendí inbound marketing. Era un miembro de la Escuela de Organización Industrial de Madrid. Y dijo, esto va de personas. O sea, la tecnología va de personas. Y también lo ha dicho antes Julián de alguna manera, ¿no? Miedo ninguno. Es decir, lo que hay que procurar y asegurarse de que las personas, por acción o por omisión, utilizan la tecnología para un buen fin, porque muchas veces se utiliza para fines indeseables y otras veces, por ignorancia, pues también se puede utilizar erróneamente, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Daniel. A vosotros. Julián, te voy a lanzar otra pregunta, vamos, bastante complicada. Inteligencia artificial, ¿vale? Hace 5 o 10 años pues todo el mundo hablaba de que iba a llegar, ¿no? Ya ha llegado. ¿Cuál crees que va a ser la tecnología o tecnologías que debemos tener en el punto de mira, ¿vale? ¿Cuándo crees que van a llegar? ¿Cómo de importante crees que es que estemos atentos a ellas? Y además, ¿en qué momento crees que van a pasar de ser una oportunidad, tenerlas, como podía ser de inicio, a si no la tienes, estás muerto? Bueno, yo creo que Juan sabe por dónde voy a ir, pero es la apuesta también y un poco ya IBM está yendo en serio en ese camino, ¿no? Bueno, se ha hecho famoso por el comentario de Tamara Falcó el tema del metaverso, pero el metaverso es lo que viene ya, ¿vale? Es verdad que no estamos preparados, ¿vale? Porque hay una barrera de entrada que son las gafas, ¿vale? Que no todo el mundo tenemos gafas en casa. Las tendremos, las acabaremos teniendo, pero en el metaverso, que bueno, que al final tampoco nos engañemos, luego si lo simplificamos, una reunión en Teams o en Zoom es un metaverso en 2D, donde tú tienes tu avatar, tu bolita que pone Juan, Julián, etcétera, ¿no? Eso es un metaverso. Entonces, la diferencia está en que el metaverso real va a confluir con un avatar en 3D, ¿vale? ¿Por qué es la siguiente tecnología? Porque ahí confluye todo lo que se ha estado trabajando o todo lo que ha venido tecnológicamente en los últimos 10 años. Ahí confluye realidad aumentada, es decir, nos movemos a un sitio con digital. Ahí confluyen blockchain para poder pagar y hacer negocios en el metaverso. Ahí confluye Internet of the Things para poder tener datos en tiempo real de los diferentes actores. ¿Y qué aplicaciones tiene? Y también tiene inteligencia artificial, por supuesto, que ya estará embebida, ¿no? Pues hombre, pues tiene, sí que se visualiza que tú puedas ir a hacer la compra a un supermercado desde tu casa, con las gafas, tú ves el supermercado y tú puedes ir seleccionando productos y te llegará a casa. Tú puedes en la educación decir, oye, pues voy a ir a ver cómo era el Imperio Romano, ¿no? Y con las gafas puedes estudiar el Imperio Romano con realidad aumentada, ¿no? O en temas de salud, también puedes hacer que puedes tener teleasistencia de una forma pues con realidad aumentada y que puedan tomarse
decisiones en rehabilitación, pues con las gafas, en vez de estar en un hospital, tú puedes estar en otro entorno que te puede ayudar a esa rehabilitación. Las aplicaciones, aunque parecen futuristas, están más cerca de lo que parecemos. ¿Qué ocurre? Que sí que es verdad que aún hay cierta barrera de entrada, tanto a nivel social, las gafas es un ejemplo, pero tecnológicamente sí que se necesita 5G, ¿vale? Es fundamental, si no, no hay capacidad suficiente. Pero nos vamos a mover a un entorno en 3D digital, eso seguro para transaccionar negocios. ¿Por qué no hacer ferias o mostrar esos muebles en 3D en ese metaverso donde tú puedes negociar, ¿no? Y donde puedes transaccionar? ¿O por qué no tener una fábrica de chips inteligente, digital, gemela, donde tú puedas simular tus capacidades de fábrica y tomar decisiones en función de lo que pase en Taiwán o en China? No lo sé. Entonces, nos vamos a mover a ese entorno 3D digital, llámale metaverso o no, seguro, pero hay un poco de barrera de entrada ahora mismo, ¿vale? Y acordémonos, igual que tenemos todos una Alexa y demás, tendremos todos unas gafas o varias en casa, también seguro. Muchas gracias, Julián, por atreverte a contestar a la pregunta, que era un buen reto. Maite, ¿cómo crees que vais a aplicar en MaxLinear y en el clúster estas tecnologías de las que estamos hablando? Business Intelligence, Metaverso, ¿qué crees que es lo siguiente? En nuestro caso, desde luego, la aportación que hacemos desde MaxLinear es que la capacidad de las tecnologías de comunicación crezca para que sea un poco el canal que necesitan esas aplicaciones, ¿no? Y cada vez son más exigentes en todo, en el ancho de banda que necesitas, en la calidad, en la latencia, en todo. Entonces, desde luego, desde MaxLinear nosotros estamos ahora mismo diseñando la tecnología que se verá en el campo dentro de 5 años. Hemos terminado de sacar el chip de Wi-Fi 7, que será el que ahora mismo se está vendiendo el de Wi-Fi 6. El de Wi-Fi 7 será en un par de años y entonces desde ahí nosotros sí que estamos poniendo las herramientas, ¿no? Para que esa explosión tecnológica pueda darse. Es un poco la aportación desde MaxLinear, ¿no? Es súper interesante, ¿no? Que estáis poniendo los cimientos a las tecnologías que están por llegar. O sea que totalmente conectado aquí. Sí. Pues vamos a ir terminando ya, ¿vale? La mesa redonda. Tenemos aún un ratito, o sea, incluso podéis explayaros si queréis. Pero te lanzo la última pregunta a ti, Daniel. Ahí luego veremos si hacemos alguna pregunta más. Volvemos a la parte de personas, ¿vale? ¿Crees que en el futuro la inteligencia artificial va a provocar alguna clase de orientación en los puestos de trabajo? ¿Y crees que ello va a afectar al sector? Bueno, en nuestro caso yo creo que impacto negativo no tiene por qué tener. Sí es cierto que provocará un cambio en los requerimientos que se espera del empleado, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo el empleado que esté haciendo muchos trabajos repetitivos, pues bueno, supongo que un sistema de inteligencia artificial unido a un business intelligence lo que le va a ofrecer al empleado son varias opciones donde elegir. Entonces, seguramente lo que se le pida a ese empleado es que cambie productividad por criterio de elegir entre varias opciones, ¿no? Entonces, en ese sentido no creo que afecte y particularmente en nuestro sector, a ver, lo que ocurre en nuestro sector es que hay muchos subsectores, ¿no? Es decir, no tiene que ver, por ejemplo, el mercado de mueble para hogar, que muchas veces se puede hacer a medida y que al hacerlo a medida es prácticamente un prototipo ad hoc para una persona concreta y una casa determinada. Esto requiere mucha mano de obra y la va a seguir requiriendo. Y esto no tiene que ver con pues, una gran empresa que fabrica mobiliario para oficina, que la tiene que seriar, que tiene que estar sometida a unos requerimientos legislativos de cumplimiento normativo impresionantes a todos los niveles, no solo a nivel de organismos transnacionales específicos del sector del mueble, sino a legislación concreta de cada país, ¿no? En ese caso, claro, se requiere pues muchísima tecnología detrás para poder hacer
toda esa fabricación escalable. Cambia mucho. Pues nada, con esto hemos finalizado la mesa redonda. Es muy interesante ver cómo pues, las diferentes tecnologías y sus casos de uso aplicado, estamos hablando sobre todo de inteligencia artificial, business intelligence, metaverso, acaban confluyendo. Ya no estamos en una época en la que pues bueno, durante una década o 20 años nos centramos en solo una tecnología. Ahora cada vez van surgiendo varias a la vez, se superponen en el tiempo, confluyen entre ellas, se dan soporte entre ellas. Entonces ha sido muy interesante y un placer contar con estos 3 participantes de honor para ver cómo el business intelligence, la inteligencia artificial y tecnologías que están surgiendo a día de hoy, pues confluyen en la empresa y nos permiten pues, potenciar nuestro día a día y nuestros negocios. Muchas gracias y un aplauso. Gracias. Gracias.